Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Quisiera primeramente hacer una diferencia entre lo que significa reedificar y sobreedificar. Porque muchas veces nos parece que son sinónimos y usamos indistintamente esta palabra y seguramente no tienen el mismo significado y mucho menos desde el punto de vista bíblico. Reedificar significa volver a edificar o volver a levantar o construir de nuevo lo que ha sido arruinado. Es el significado. Muchas veces nos cuesta distinguir la diferencia entre ambos vocablos. Podemos decir, cuando miramos la Biblia y buscamos en la palabra de Dios, que esta palabra reedificar es, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento podría decir que hay prácticamente dos veces en realidad prácticamente que se ven. Y una de ellas es cuando Jesús dijo, destruid este templo y lo reedificaré, ¿no? Y cuando se refería al templo de su cuerpo. Y se usa otra vez, que la vamos a ver ahora en la medida que desarrollemos este tema. Pero lo importante es entender qué significa reedificar. Encontramos la palabra reedificar en varios libros del Antiguo Testamento, en Isaías, en Esdras, en Nehemías y también en Amós. Y nos vamos a dar cuenta que tiene un significado. Generalmente podemos decir que esta mención de reedificar está relacionada con la reconstrucción del templo y de los muros de la ciudad de Jerusalén cuando fueron devastados, después que fueron devastados, arruinados, destruidos, quemados por el asedio de los caldeos. Así que cuando volvieron de la cautividad, lo que encontraron fue todo derribado, todo destruido. Y tuvieron que reedificar, es decir, volver a edificar lo que estaba totalmente arruinado, quemado y devastado. Para esto, podemos leer, para tener memoria de estos versículos. En Isaías 61:4, como a modo de promesa o de profecía, dice, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué palabra usa? Reedificarán. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es decir, esa palabra está bien relacionada con volver a construir lo arruinado, lo que está devastado. En Esdras 5:2, ya en el tiempo de la reconstrucción, en el tiempo que volvieron los cautivos de Babilonia, dice Esdras, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, el templo, porque había sido destruido, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Cuando leemos en Nehemías 2:17 y después 3:13, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y capítulo 3, versículo 13, dice, la puerta del valle restauró Anún con los moradores de Zanoa,
Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Aquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Amén. Había que reedificar, había que volver a edificar, volver a levantar. No se podía usar la palabra sobreedificar ahí, porque estaba todo destruido, estaba todo deshecho, quemado, y lo que había quedado seguramente no servía ni siquiera como fundamento para poder edificar encima. La última mención que quiero hacer sobre el tema es que el libro de los Hechos, en el capítulo 15, habla o menciona la reedificación. Esta palabra la encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero está relacionada con una profecía del profeta Amós, que la encontramos en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Aquí, en el libro de los Hechos, Jacobo, el dirigente de la iglesia de Jerusalén, es el que usa o recuerda esta profecía y dice lo siguiente: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Se está refiriendo, y yo creo que aquí, lógicamente, Santiago o Jacobo está hablando de una reedificación, diferente a la que mencionamos recién, que fue la reedificación del templo y de los muros y de la ciudad. Aquí está hablando acerca de una situación que verdaderamente era tan importante para ellos en ese momento. Entonces dijo: por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, los gentiles que se convierten al Evangelio, ¿no? Por medio del Evangelio, sino que se les que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, que es donde estaba esta iglesia y en la que había muchos gentiles. Y enviaron a Pablo y Bernabé, dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden o no habían ellos enviado, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es decir, cosas que ya no debían estar presentes. Ya no, eso era para el pueblo de Israel, para el pueblo antiguo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
y acá me parece que dice algo maravilloso, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. No era solamente que le pareció bien a Jacobo o le pareció bien a los apóstoles y a la congregación de ese tiempo, sino que aquí menciona algo interesante. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, no ponerles otra carga. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, fueron a la iglesia y reuniendo a la congregación entregaron la carta, es decir, este escrito de parte de la iglesia de Jerusalén. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, fue de bendición esto, ¿no? Que realmente estaban sufriendo una situación que era realmente insólita. Es muy claro que habiendo venido Cristo, estando presente Cristo, habiendo venido el Señor enviado por el Padre, se establece un mejor pacto y un nuevo pacto establecido, dice la palabra, sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto, dice en la carta a los Hebreos capítulo 8, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. De tal manera que el problema era que estaban enseñando conforme al antiguo pacto, a tener que circuncidarse, tener que guardar la ley, y no estaban realmente haciendo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, a través de Jesucristo. Bueno, ahí está, ya se descargó. Esto ya estaba también profetizado. Cuando Jeremías en el capítulo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la incorporará en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Entonces, creo que llegado el tiempo, cumplido el tiempo en que Dios envió a su Hijo, envió a Jesucristo, era necesario reedificar. Si fue el ambiente entre los judíos allí en Jerusalén, había que entender que el Evangelio no lo podían edificar sobre el fundamento de la antigua ley. Que eso es lo que pretendían los judíos, los fariseos, los judaizantes, más que nada, sino que verdaderamente ahora no podían sobreedificar sobre eso. Entonces, tenían que volver a edificar un nuevo fundamento, el cual era ¿quién? ¿Cuál era el fundamento en el nuevo pacto de la iglesia, del pueblo de Dios? Cristo. Ahora lo vamos a leer en los textos. Cristo. Puesto este fundamento por medio del Evangelio, ahora es necesario que sobre ese fundamento no reedifiquemos, sino sobreedifiquemos. Es decir, edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo. Sobreedificar, así como reedificar significa volver a construir algo arruinado, sobreedificar significa construir algo sobre algo ya edificado o plantado, sobre un fundamento establecido. Y ahí está la palabra que vamos a encontrar realmente en el Nuevo Testamento con esa fuerza. En relación con la iglesia de Corinto, que es a la iglesia a la que le escribe Pablo esta carta de la cual leímos este versículo, Pablo dice, lo volvemos a mencionar, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, por medio del mensaje del Evangelio, basado en la persona, la palabra y la obra
de Jesucristo, puso el fundamento, puso las bases para poder edificar la iglesia. El sucesor de Pablo no tenía que, cuando viniera después de él, poner un nuevo fundamento. Tenía que tirar abajo todo lo que Pablo había hecho y poner nuevamente un fundamento, sino seguir edificando o sobreedificando sobre lo que ya estaba puesto, sobre lo que ya había sido colocado. Los sucesivos constructores, arquitectos y obreros debían continuar a través del tiempo la ejecución, la construcción sobre el diseño original, sobre lo que el Señor había establecido. Teniendo en cuenta que el arquitecto original, ¿quién era? No era Pablo. Algunos dicen, bueno, el arquitecto fue Pablo, dijo yo como arquitecto. Pero el arquitecto original era Dios, era Cristo. Y entonces, ahora se tiene que edificar sobre ese diseño original. De todas maneras, cuando miramos las palabras que Jesús dijo allí en Mateo 16, Él dijo, edificaré mi iglesia. Él edificaría su iglesia sobre un fundamento que era Él, la piedra fundamental y la piedra angular de la misma. Hoy, en nuestros días, cada iglesia debe sobreedificar o edificar sobre el fundamento de la doctrina de Cristo, la práctica de la fe, la obediencia a la palabra implantada. Por eso Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está. Pablo estableció el fundamento de la iglesia de Corinto. Estamos hablando dentro del contexto de la carta. Esto lo hizo cuando llegó a ese lugar, a través del mensaje, de la prédica de la palabra, fundó la iglesia y estuvo allí trabajando 1 año y medio, más o menos, 1 año y medio. Pero Pablo, en el mismo versículo 10, dice que él había puesto el fundamento, dice, y otro edifica encima. Es decir, que estaba pensando en que tal vez él había puesto el fundamento, porque había plantado la iglesia con la prédica de la palabra, la doctrina, ¿no? Y bueno, él no iba a ser eterno. De hecho, a través de su ministerio, él no iba a poder quedar allí en ese lugar en forma permanente. De hecho, muy pronto, después de ese año y medio, de esos 18 meses, Pablo se fue para Éfeso y vino otra persona. ¿Quién fue el que vino en lugar de Pablo? Vino Apolos. Apolo, ¿lo sintió nombrar Apolo? Bueno, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 18, que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, dice el versículos 24 y 25, ferviente en espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. O sea que había venido otro en lugar de Pablo. ¿Y qué tenía que hacer Apolo? ¿Decir que lo que había dicho Pablo no era? ¿Tenía que poner un nuevo fundamento? ¿O tenía que realmente seguir edificando sobre el fundamento que había sido puesto? Durante su ministerio en Corinto, Apolo fue de gran provecho, dice el versículo 27 y 28, a los que por la gracia habían creído. Fue de bendición la intervención de Apolos en ese lugar, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Había habido una diferencia, pero todo lo que se debía hacer debía estar fundamentado sobre el fundamento colocado. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto, no había una iglesia.
No había una iglesia. Él la fundó a través de la predicación del Evangelio. Y como dice bien en el capítulo 3, versículo 2, dice: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sos capaces todavía. O sea que cuando Pablo se va de la iglesia de Corinto hacia Éfeso, la iglesia no era una iglesia madura, no era una iglesia que ya tenía su fortaleza y su firmeza en el Evangelio. Y el que venía iba a encontrar justamente una iglesia ya fundada sobre un buen fundamento, pero la tarea iba a ser diferente. Cuando Apolos comienza el ministerio en Corinto, encontró una iglesia y una situación muy diferente a la que encontró Pablo. Pablo no encontró ni siquiera una iglesia. Ahora, él encontraba una iglesia, pero evidentemente la labor era diferente. Pablo ya había fundado la iglesia y había empezado a entrenar al discipulado. Por lo tanto, las dificultades que tuvo que enfrentar Apolos y las decisiones que tuvo que tomar eran muy distintas, muy diferentes a las que enfrentó Pablo cuando comenzó la obra en ese lugar, que no tenían que ver con el fundamento de la iglesia, que no tenían que ver con la base de la iglesia, con lo que se había establecido, con el fundamento que era Cristo y que era su doctrina. Tenemos que decir también que las personas no somos todas iguales. Apolos no era igual que Pablo. No era igual que Pablo. Apolos era una persona diferente, una persona que, por lo que dicen mismo las Escrituras, tenía un carisma distinto, con destrezas oratorias que le otorgaban a su ministerio un sabor diferente al de Pablo. Pablo era más cortante, tal vez, ¿no? Era distinto. Son diferencias naturales. Pero esto iba a seguir ocurriendo. Tampoco Apolos iba a quedar ahí. Y seguramente los que vinieran después de Apolos iban a tener que seguir sobreedificando sobre el fundamento que estaba colocado, sobre el fundamento que está puesto. Y esto es algo importante. Parece que estoy diciendo cosas que son sabidas, pero no crea que es tanto. Porque estamos hoy hartos de ver iglesias que no están fundamentadas sobre el fundamento original, el fundamento que el Señor estableció y que los apóstoles establecieron. Y entonces encontramos iglesias que tienen como base cosas que no pertenecen a ese fundamento, que han reedificado y no han sobreedificado sobre el fundamento que fue colocado o puesto en su debido momento por Cristo. Aún así, cualquiera sea el movimiento o las diferencias que pueda haber en las iglesias o en la iglesia, no podemos cambiar el fundamento por otra persona. Digo por otra persona porque este era un tema y ya se estaba dando en la iglesia de Corinto. Cuando leemos allí en la carta a los Corintios, en el versículo 7, Pablo menciona de que había una división, 6 y 7, una división, y parece que algunos, en vez de empezar a apoyar su vida sobre el fundamento y el único fundamento verdadero que era Cristo, unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, ¿no? Como dice el versículo 7. Y entonces Pablo tiene que decir, no, dice así que ni el que planta, en este caso el que plantó fue Pablo, ni el que riega, que fue, podríamos decir, Apolos, es algo, sino que Dios es el que da el crecimiento. Yo planté, dijo Pablo en el 6, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, que vamos a ver después, conforme a su labor. Qué importante esto. No eran iguales, eran diferentes. Cada uno
se enfrentó a un desafío tal vez diferente al tener que asumir la responsabilidad, pero evidentemente tenían que sí tener clara una cosa, que debían tenían que edificar sobre el fundamento que ya estaba colocado y que no se puede cambiar. Pablo dice en un momento, yo creo que con un poco de molestia, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido el Señor? Es como si dijéramos, bueno, los de allá son de Pablo, los de acá son de Cefa, los de acá son de Apolo, los de acá son... No. Entonces Pablo ve esa división y pregunta, ¿no? Ahora, este también es un mal actual. Es un mal de la época. Poner la mirada en las personas. Ser seguidores de hombres. Y esto es algo que no podemos negarlo, hermanos. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que esto que Pablo enseña a la iglesia de Corinto sale de la iglesia de Corinto. Hoy nos alcanza. Y vemos cómo hay iglesias que se reedifican sobre personalidades humanas, con convicciones y filosofías propias, porque a veces ni siquiera son escriturales. Entonces Pablo advierte, hay una advertencia de Pablo, cuando le escribe a los colosenses les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este peligro ya estaba latente en ese momento. Tenemos que pensar que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, este era un problema instalado en la iglesia o en las iglesias de Galacia. ¿O no es así? Estoy maravillado, dijo, de que tan pronto se han alejado, han dejado el fundamento, la verdadera doctrina. Se han alejado de lo verdadero. Fíjense. Y no estaban edificando o sobreedificando sobre el fundamento que dejó, así como en Corinto, en las iglesias de Galacia, el mismo Pablo. Cuando se dio cuenta que era lo que estaban haciendo, no estaban sobreedificando sobre el buen fundamento, sino que estaban reedificando sobre cosas antiguas y pasadas. Y Pablo les tiene que hablar con mucha dureza, ¿o no es así? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Estaban perdiendo la libertad que habían obtenido en Cristo. Habían comenzado por el Espíritu, ahora habían acabado por la carne. Y cosas como estas en la carta a los Gálatas muestra la condición en la que estaba la iglesia de Galacia. Qué importante esto para nosotros. Porque hoy podemos decir, bueno, hay muchas millones de iglesias en el mundo, pero cuando empezamos a ver o a escuchar cosas, nos damos cuenta que muchas de esas iglesias, muchas de esas obras, no están edificando o sobreedificando sobre el buen fundamento de la palabra. En muchos casos ni la tienen en cuenta. Y están edificando sobre sus propias convicciones o filosofías personales. Y entonces cada uno hace como bien le parece. Porque lo que enseñan y sobre lo que se está edificando o como dije antes, reedificando, no tiene nada que ver con el fundamento que ya está colocado, que es el fundamento de Cristo, la palabra de Cristo, la obra de Cristo, la doctrina de Cristo. En el capítulo 2, versos 6 y 7, ahí abunda un poco Pablo al hablar de la sobreedificación. Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, como han escuchado
originalmente, el mensaje del Señor, la palabra del Señor. Andad en el, ¿qué quiere decir andad? Vivir, vivid en Él. Y menciona arraigados, ¿y qué más? Y sobreedificados en Él. Sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué importante esto, ¿no? Aquí Pablo se lo está diciendo ahora. Fíjense, hemos hablado estamos usando como base la carta a los Corintios, pero hemos mencionado a los Gálatas y hemos dado un ejemplo, y ahora estamos viendo cómo Pablo le está hablando a los colosenses. Arraigados nos da la idea de echar raíces como un árbol fuerte que está en crecimiento, ¿no? ¿Sí? Que se está arraigando, está echando raíces. Y en este caso le da fuerza a lo que significa ser sobreedificados. No solamente apoyados livianamente sobre un fundamento, no solamente apoyados, sino aferrados a Él con toda firmeza o con la firmeza necesaria, que aunque, como dice la parábola de los dos cimientos, aunque desciendan lluvias y vengan los ríos y soplen los vientos, no hay nada que nos pueda mover del fundamento que es Cristo. ¿Qué le parece? Ya ellos anunciaban, los apóstoles, que iban a venir tiempos peligrosos, vientos de doctrina, esos vientos, esas lluvias, esos ríos, no solo iban a venir, vinieron. Y yo creo que más que nunca hoy soplan con todo ímpetu. Pero no nos podrán mover si estamos arraigados y sobreedificados sobre el fundamento firme de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. También dice el texto, confirmados. Esta palabra significa consolidados, firmes, estables en la fe, en la doctrina del Evangelio. Así como hemos sido, dice otra palabra, enseñados. Porque esto se nos enseña. Lo hemos aprendido cuando nos predicaron el Evangelio, ¿o no es así? Veníamos con otra religión, con otras creencias, con otra formación, con una filosofía de vida distinta, pero cuando conocimos el Evangelio, se nos enseñó, ¿o no? La palabra de Dios. Hemos conocido y a través de esa revelación hemos podido recibir al Señor y hemos podido aceptar a Cristo en nuestros corazones. Qué importante esto para nosotros. Entonces, qué importante entonces saber qué significa reedificar y qué significa sobreedificar. Por último, una segunda advertencia del apóstol Pablo dice, pero, y esto a los corintios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, hay una responsabilidad. Aún estando en la iglesia con un buen fundamento, donde se predica la verdad, hay una mención que llama la atención y pone en alerta. Porque Pablo había dejado el buen fundamento, tanto en las iglesias de Galacia como en la iglesia de Corinto y las iglesias de Colosas. Pero ahora dice, cada uno es responsable cómo sobreedifica. Y tal vez esto podemos decir que es un llamado a los líderes, a los pastores, pero también a cada uno, porque en realidad esta frase, cada uno, creo que nos individualiza, ¿no? Y nos hace responsables a cada uno en particular. Cuando seguimos leyendo en la primera de Corintios, la carta a los Corintios capítulo 3, versículos 12 en adelante, dice, si sobre este fundamento, sobre el buen fundamento, que ya está puesto, el cual es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera o heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, se manifestará, se verá. Porque el día, y aquí cuando dice el día, no está hablando de una mañana o una luz que alumbra para que se vea, sino está hablando de
Está hablando del día del Señor, o el día en que tengamos que comparecer ante Él. El día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahí, eso sí va a revelar. El fuego revelará la calidad de la obra. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué le parece? El fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre el buen fundamento, ¿qué hará? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Merece alguna explicación esto. Aquí vemos algunas cosas importantes. Hay dos grupos de materiales que menciona Pablo. Primero, oro, plata y piedras preciosas, este grupo. Estos materiales eran usados en construcciones generalmente importantes, como templos o palacios. Cuando habla de piedras preciosas, no está tan referido a joyas, sino a elementos como el mármol o el granito, que eran firmes y fuertes para hacer una edificación que permanezca. El templo de Jerusalén fue edificado con estos materiales. Cuando nosotros miramos allí en Primera de Crónicas 22, 14, bien claro nos muestra que fueron materiales con que se edificó el primer templo. Dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. O sea, habían preparado todos estos materiales para la edificación de la casa de Dios. Y habían preparado también madera y piedra, a lo cual, dice, tú añadirás. Importante. La segunda lista de materiales que menciona Pablo en este versículo dice madera, heno y hojarasca. Y alguno dirá, bueno, pero madera, yo creo que cuando se refiere a la madera no se está refiriendo a lo mejor a la madera que se utilizaba en aquel tiempo para estas construcciones tan importantes, que seguramente era madera muy elegida, tanto para hacer columnas como para dinteles o también para hacer tallados y revestimientos interiores. Creo que se está refiriendo a maderas hasta no aptas para la construcción, como dice en la palabra madera que se apolilla o que de alguna manera se descompone con facilidad. Ustedes vieron que hay madera que usted puede ponerla ahí, no sé, un quebracho, hace un puntal con un quebracho y después va después de 100 años y está clavado ahí. Pero pone uno de pino y yo creo que a los meses ya se quedó sin nada. O sea, hay elementos que no eran aptos. Menciona el heno, que es una planta gramínea de tallo cilíndrico, podríamos decir como una especie de caña, con nudos y con hojas estrechas, y que también se usaba como forraje, y que muchas veces se mezclaba con barro para poder usarlas en las construcciones que se daban en aquel tiempo, pero para construcciones demasiado débiles y económicas. Y la hojarasca, bueno, son hojas, generalmente la hojarasca se le llama a las hojas que caen de los árboles, que prácticamente ya caen secas y que en realidad para lo único que sirven es para prenderla a fuego, ¿no? O para meterlas en esa mezcla para construir esa clase de edificación. Quiero hacer dos cosas, o hacer una diferenciación en esto. Primero, ¿con qué se edifica? ¿Con qué entonces edificamos? ¿Edificamos con oro, plata y piedras preciosas?
podemos relacionarlas, porque no hay en esto, en realidad, yo estuve mirando mucho y no hay una explicación muy fehaciente, pero la podemos relacionar con cosas que son verdaderas, que son perennes, que son eternas, ¿no? Y entonces podemos relacionarlas con las virtudes cristianas, la fe, el amor, la obediencia, la esperanza, la fidelidad, la libertad, la santidad, la justicia, la paciencia, y podemos, creo que podemos mencionar muchas cosas más, que realmente sobre esas cosas o con esas cosas podemos verdaderamente edificar aquello que no es pasajero, que no es efímero, que no es momentáneo. La madera, el heno y la hojarasca se relacionan con valores triviales, intrascendentes. Es algo vano, algo superficial, algo irrelevante, fútil. Y esto nos muestra que muchas veces se pretende edificar con esos materiales. Y no sirve para nada. Podemos hacer edificaciones, pero el Señor nos dice a través de la palabra, cuidado, porque esa edificación y esa obra va a ser pasada por fuego. ¿Qué pasa con la madera y la madera blanda y el heno y la hojarasca cuando usted le arrima un fuego? No hace falta que esté muy seco, ¿no? Fíjense que a veces un pequeño fueguito en un bosque hace que se incendie el bosque, no se queme totalmente. Lo estamos viendo casi permanentemente eso, ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar. ¿Con qué vamos a edificar? ¿Con qué estamos edificando? Porque si no estamos edificando con los materiales que debemos edificar, estamos en problemas. Si estamos edificando con materiales que no sirven y no van a soportar la prueba, nos vamos a quedar sin nada. Por otro lado, la otra cuestión es ¿qué se edifica? Parece evidente que Pablo se refiere tanto a la iglesia de Cristo o al edificio de Dios, cuando vemos en el versículo 9. Cuando habla en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿no? En su conjunto como el edificio, la iglesia del Señor. Como también a los creyentes individualmente, porque habla de la obra de cada uno. Así como se edifica la iglesia, se edifica cada uno en particular. Y yo diría que así como cada uno en particular está siendo edificado, así va a estar edificada la iglesia del Señor. Lo que se edifica o lo que estamos edificando, en definitiva, es la iglesia de Cristo. Una cosa que debemos saber es que no será evaluada la cantidad de la obra que hagamos, sino la calidad. Muchas veces estamos solamente pensando en la cantidad de cosas que tenemos que hacer, pero no en la calidad. Y ese apuro por hacer cosas y decir, bueno, yo estoy sirviendo al Señor y hago, y capaz que está haciendo un montón de cosas que, créame, que no sirven para nada, si no están edificadas con los materiales correctos. Y cuando usted ve que hay creyentes que están edificando o quieren edificar cosas para Dios, pero no hay valores cristianos, no hay vidas con virtudes cristianas, y se está edificando algo sobre cosas que realmente en cualquier momento, y especialmente en relación con este pasaje, el día que venga el día del Señor, será pasado por el fuego. En Efesios 4, 11 y 12, para que tomemos una idea de que la edificación de la iglesia tiene mucho que ver con la edificación de cada uno en particular, dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? Si no tiene la Biblia, lo tiene que saber de memoria. ¿Perfeccionar a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Cuántos santos hay acá esta mañana? Perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, no todos hacen lo mismo, no todos tienen el mismo ministerio, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todas las obras serán probadas por el fuego. Todas serán probadas por el fuego. Todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos, todo lo que hacemos para el Señor, estoy hablando, va a pasar por el fuego. Va a pasar por el fuego. En el versículo 13 de 1 de Corintios 3 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra permaneciere, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Sabemos que un día estaremos frente al tribunal de Cristo, ¿no? Y ahí dice que todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, será pasado delante del Señor. Ahí en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y después dice, si la obra se quemare, sufrirá pérdida. ¿Qué clase de pérdida sufrirá? Y esta es una cuestión. Si la obra de alguno se quemare, es decir, pasa por el fuego y no queda nada, va a sufrir una pérdida. Algo pasa, algo va a pasar. No es que, no importa. Porque algunos se consuelan con lo que dice después el texto. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y quisiera, para terminar, dejar un pensamiento sobre este último versículo. La idea es bastante sencilla, bastante clara para analizar. Lo mismo que una persona que en un incendio no logra salvar ninguna de sus posesiones, ¿no? Nos ubicamos en una situación. Se incendia un lugar y la persona no logra salvar ninguna de sus posesiones. Se le quemó todo. Lo vemos muy seguido esto, ¿no? Los incendios que ocurren y la persona se le quemó todo, ¿no? Queda sin nada. Ni aún la ropa que lleva, sino que, ahora estamos hablando del cristiano, ¿no? Sino que escapa por entre las llamas. Y dice, así, el obrero cristiano que edificó con un material inútil, con un material que no es el material que debía haber usado para edificar y para construir o sobreedificar. Y dice, verá todo perdido, verá perdido todo lo que construyó. Es triste ver perdido todo lo que construyó. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos años. Y en un momento, así el creyente
va a ver cómo se consume todo lo que construyó y verá también perdida cualquier recompensa. Pierde dos cosas. Pierde todo lo que puso y todo lo que hizo, que no tiene ningún valor delante de Dios. Y también pierde la recompensa, aunque no perderá la salvación. ¿Qué me dice? ¿Lo hace pensar un poquito esto? No importa lo que hago, total, soy salvo igual. ¿Se imagina aquel día donde estará viendo cómo se le quema todo lo que hizo y todo el esfuerzo que hizo, que no sirvió para nada? Y encima que pierde la recompensa que el Señor ha preparado para los que construyeron, lo sobreedificaron sobre el fundamento con los materiales correctos. Lo final que quiero decir es esto para que nos quedemos con la reflexión. El escape no será por fuego de purificación. Porque a veces decimos, bueno, pasé por el fuego, pero como dice la Biblia, no nos pasa por el fuego de la prueba y nos purifica y ya está. No. Este no va a ser fuego por purificación. No es que va a estar ante el tribunal de Cristo y pasa por el fuego y va a decir, ahora salí brillante. No, va a salir chamuscado. Nos reímos, pero piénselo. No será por fuego de purificación, sino del fuego, por evacuación. Por tener que salir lo más rápido posible. El Señor lo sacará como se saca del incendio algo que está a punto de quemarse completamente. Y nos quedamos con unas palabras del profeta Zacarías. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Querrá ser usted un tizón arrebatado del incendio? ¿O querrá ser un obrero fiel que construye y sobreedifica? Y que ese fuego que va a venir va a mostrar que lo que edificó vale, permanece delante del Señor como algo importante y tendrá el gozo de recibir la recompensa que el Señor ha preparado para quienes hayan hecho así. ¿O queremos ser un tizón arrebatado del fuego? Busqué en el diccionario lo que es, sé lo que es tizón, pero busqué en el diccionario porque a veces... Y tizón es una madera, un leño a medio quemar. Por eso decía que va a salir medio chamuscado. No perderá la salvación, pero no nos quedará nada. Es como si hemos vivido una vida sin provecho, inútil. Entonces esta es la reflexión. Yo creo que nadie quiere vivir una vida inútil, y menos ahora que conocemos al Señor. Se ha plantado una buena base y tenemos un buen fundamento, el cual debemos conocer perfectamente a través de la Escritura y a través de la experiencia por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu. Y saber que todo lo que hagamos para sobreedificar sobre ese fundamento bien arraigado tiene que ser como el oro, como la plata y las piedras preciosas. Tienen que ser cosas que valgan. Nada que sea edificado para hacerlo mejor que fulano o para competir porque el otro hizo tal cosa y entonces yo voy a hacer esta. Es decir, edificar por motivos equivocados o usando no las virtudes de la vida cristiana, sino que las cosas triviales de nuestra propia naturaleza
y que un día nos decepcionará totalmente en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Muchas cosas no conocemos, muchas cosas no sabemos, pero las que sabemos tenemos que aplicarlas, tenemos que resaltarlas, tenemos que hacerlas notar, para que nadie siga trabajando equivocadamente, para que nadie se siga esforzando inútilmente si no está siendo edificado sobre el fundamento y con los materiales apropiados. Porque uno dice, bueno, hay tanto movimiento por el mundo. Sí, ¿qué va a quedar de todo eso? Cuando el Señor pase por el fuego, ¿sobre qué base, sobre qué fundamento? Entonces que el Señor nos ayude para que podamos no solo reflexionar y que esto nos produzca un sacudón, sino que realmente busquemos al Señor de todo corazón. Primero, darle gracias que nos colocó sobre un fundamento firme. Usted está agradecido al Señor que lo colocó. Los corintios deberían estar contentos de que habían tenido un fundamento firme, veraz, verdadero, en Cristo, en la palabra, en la doctrina, pero después empezaron a hacer cualquier cosa. Empezaron a sobreedificar, más que sobreedificar, a reedificar, porque no tuvieron en cuenta el fundamento para seguir haciendo lo que hacían. Y cuando ustedes leen las dos cartas de la iglesia a los Corintios, se van a dar cuenta de esto. Y la primera más, donde había toda clase de cosas que Dios no aprobaba. ¿O no es así? Lleno de ese tipo de cosas. Que el Señor nos ayude a nosotros. Seamos cuidadosos. Pregúntese si está edificando, primero, ¿qué está edificando? ¿Y con qué materiales? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Con qué materiales está sirviendo al Señor y está edificando su vida? Y de esta manera está edificando el cuerpo de Cristo, está edificando la iglesia del Señor. Tenemos un privilegio muy grande, hermanos. Pablo, a pesar de amar con lo más profundo de su corazón a las iglesias que había edificado, que había plantado en distintos lugares, no titubea en hablarles y decirles la verdad. Porque lo peor que él podía experimentar era que aquellos que habían conocido la verdad fueran desaprobados. Entonces les habla con crudeza, con amor, pero les muestra la verdad y qué es lo que debían hacer. Amén, hermano. Amén. Entonces que el Señor nos ayude. Hoy hagamos de cuenta que el apóstol o el Señor a través del apóstol nos escribe a nosotros y nos está dando el mismo mensaje, nos está dando la misma palabra. Que el Señor nos ayude, que podamos realmente ver qué es lo que estamos haciendo, cómo, por qué, con qué materiales y para quién estamos haciéndolo.